Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Bueno, como sabéis, en este podcast acostumbramos a hablar de viajes y sostenibilidad y hay episodios en los que nos centramos un poquito más en esto último. Para mí es un tema muy importante porque siento que si no le damos prioridad, nuestros viajes van a dejar de ser a lugares espectaculares para ser viajes a lugares cada vez más apagados y tristes. Y muchas veces, cuando en este podcast hemos hablado de sostenibilidad, ha salido la palabra educación como la base para que la sociedad practique un turismo más consciente y lleve una vida más consciente. Y precisamente de educación ambiental vamos a hablar hoy con una persona que dedica su vida a ello. Mary Ocaña, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme, Carla, a tu podcast. Bueno, tú eres educadora ambiental, como estaba diciendo, dedicas tu vida a la educación ambiental, trabajas en un colegio, además eres divulgadora a través de tus redes sociales y me gustaría que para empezar te conociéramos un poquito mejor y nos contaras cómo ha sido llegar hasta aquí. ¿Tú siempre has tenido claro ese amor por la naturaleza, esa vocación de cuidar a la naturaleza? Pues bueno, para contextualizar un poquito, pues bueno, la verdad es que ese amor a la naturaleza lo he tenido desde siempre. Además, yo creo que, bueno, en esa fase como puede ser la adolescencia, no te das cuenta porque tienes otro tipo de prioridades en la cabeza. Pero cuando empecé a estudiar la carrera de magisterio primaria, porque fue lo que estudié para ser maestra de educación primaria, ya empecé a interesarme un poco en cómo quería llevar todo el tema de la educación, ¿no? Y a materializar un poco algunos proyectos y a probar en las prácticas cómo funcionarían estos materiales o cómo funcionaría el tratar de algunos temas. Entonces yo creo que se juntó un poco, como bien decías al principio, mi vocación como para ser maestra con ese amor por la naturaleza. Y bueno, pues a lo largo de los años de la carrera y luego ya como empezar a trabajar de profe, pues ya todo empezó a cobrar un poco más de sentido. Tú además ahora, como decíamos, te dedicas a la divulgación de tres maneras diferentes, en charlas, a través de las redes sociales y en el aula, que es un poquito de lo que me quiero centrar ahora al principio de la entrevista. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo enfocas en los colegios en los que has trabajado la educación ambiental. ¿Cómo introduces tú el amor que tienes por la naturaleza en el aula? Pues la verdad es que parece una pregunta fácil porque es algo que hago día a día, pero para mí es una de las preguntas más complicadas. Es simplemente algo que me nace, o sea, simplemente llegar a una clase y decirle a mis peques, jolines, esta mañana he leído este artículo de que en el Amazonas se están talando mogollones de árboles. Y se lo cuento y simplemente me sale como una forma natural. O me preguntan, ¿qué tal? Pues hoy estoy genial porque es el día de la vida silvestre, por ejemplo. Son cosas que forman parte de mí porque estoy, creo que rodeada constantemente, no de naturaleza, porque tristemente vivo en el centro de Madrid, pero sí que intento acercarme a ella de las formas posibles, pues bien leyendo o bien a través del árbol mal plantado que tengo enfrente de mi casa. Y bueno, pues luego eso es lo que me sale de forma natural con mis peques. Pero tú, por ejemplo, ahora estás dando clases de inglés, entonces, ¿cómo se introduce todo esto en una clase de inglés teniendo que cumplir con un currículum establecido por el Ministerio X? Entonces, ¿cómo lo haces? Porque, claro, imagino que te exigirán que hagas unos contenidos concretos en el aula y tú de repente dices, bueno, pues hoy vamos a hablar de árboles en inglés. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, la verdad es que tengo experiencia y voy a contarlas, creo que las dos, porque pueden servir de ayuda a personas. ¿Mm? Este año, como bien has dicho, soy la especialista de inglés y trabajo con niños de sexto de primaria, 11, 12 años, y con un grupo de tercero de primaria que son más o menos 9 años. Entonces, bueno, aparte de que el inglés me encanta, eso me ha dado muchísima libertad porque el inglés, mientras sean inglés las cosas, tú puedes hablarles de cualquiera. Eso Entonces, está genial. exactamente, si tenemos que estudiar el present simple, pues en vez de hacer frases de Tom saca a pasear a su perro,
pues se han talado no sé cuántos árboles. Bueno, esa frase no es tan presente simple, pero me refiero que tú el inglés lo contextualizas de la forma que quieras. Ujú. Y la verdad es que tengo la suerte también de que, bueno, los especialistas de inglés contamos con la ayuda en muchos colegios de un auxiliar de conversación que viene de Estados Unidos o de algún país de habla inglesa. Y resulta que la auxiliar con la que estoy este año pues también siente muchísimo amor por la naturaleza, entonces nos estamos montando unos proyectos que a veces los niños se nos quedan mirando como, madre mía, Estas dos están un poco ¿qué locas. hace? Pues, por ejemplo, ahora llevamos ya un par de sesiones centrándonos mucho en el tema de los océanos, del zero waste, de los plásticos y sobre todo nos dedicamos en gran parte a concienciar y a dar información porque es muy complicado que los peques empiecen a hacer cualquier cosa si no saben qué hacer o qué es lo que está ocurriendo para cambiarlo. Y bueno, eso es un poco como la parte de inglés. El año pasado sí que es verdad que estaba de tutora en una clase, por lo tanto daba todas las asignaturas, desde lengua, matemáticas, sociales, natural science, inglés, bueno, lo que puede ser. Entonces, bueno, sí que es verdad que tienes que cumplir con unos requisitos mínimos y al fin y al cabo soy joven y me gustaría hacer las cosas de alguna forma y muchas veces tiendes a llevarte por las corrientes de hay que acabar este temario. Pero, pues, por ejemplo, todo el tema de la contextualización creo que ayuda muchísimo. Mientras hagas problemas de matemáticas, se los puedes contextualizar de la forma que quieran. Ujú. Yo, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo del Amazonas porque el año pasado con mis peques fue algo muy especial, ya que les caló mucho la problemática que, bueno, pues que está ocurriendo allí hoy en día. Entonces, gracias al Amazonas, pues, por ejemplo, hacíamos problemas de matemáticas para calcular tala de árboles. Luego, claro, yo les hablaba de deforestación y unos niños de segundo de primaria, que eran los del año pasado, decían, Mary, ¿qué es deforestación? Pues yo decía, vale, pues coge el diccionario, que es un recurso que estamos trabajando en la asignatura de lengua, y busca lo que es la palabra deforestación. Y luego me decían, pero Mary, ¿dónde está el Amazonas? Pues venga, vamos a coger un mapa y vamos a localizar el Amazonas. Y ahí estás incluyendo geografía. Entonces, parecen cosas, bueno, muy complicadas, ¿no? De primeras, de madre mía, ¿cómo voy a meter esto? Pero es que un tema te puede servir para muchísimas cosas y además le puedes dar muchísimo juego a lo largo de todo un año escolar. Y bueno, pues eso es un poco líneas generales, cómo he trabajado en ambos puntos de vista, como tutora y como especialista de inglés. Supongo que también es salirse un poquito de lo convencional, pensar un Ujú. poquito, ser un poco creativo, ¿no? Y intentar traer problemas actuales dentro del aula para trabajarlos dentro de todas esas asignaturas, que muchas veces también lo que pasa, o por lo menos por mi experiencia en el instituto, ¿no? Es que, Dios mío, es todo muy aburrido con temas que no interesan muchas veces, ¿no? Y si los aplicamos a cosas que estamos escuchando en las noticias, que estamos viendo en el día a día, ¿no? Seguro que ellos se interesan mucho más. Pero yo me imagino de todas maneras que captar la atención de algunos de estos alumnos puede ser complicado en estos temas, no lo sé, tú nos lo dirás. Pero ¿utilizas alguna técnica para motivarles, para que se sientan un poco parte del cambio? Bueno, lo primero aclarar lo que has dicho, que yo entro al aula sabiendo que si tengo 27 niños, a los 27 no les vas a llegar de la misma forma. Bueno, pues porque somos personas al fin y al cabo, cada uno tenemos nuestros intereses, luego también se suma la edad. Obviamente yo he notado un gran cambio del año pasado con niños de 6, 7 años, que es que les cuentas cualquier cosa y hacen un mundo sobre ello, a este año que tengo pues niños preadolescentes, ¿no? Que ya tienen sus primeros novios, que me acaba de venir la regla, pues claro, yo te cuento lo del Amazonas y pues como que te da un poco igual. Entonces, lo primero de todo, hay que entrar pensando bueno, que no pasa nada si no llegamos a todos de la misma forma, que es que la semilla ya está plantada. A lo mejor germina dentro de 2 años o a lo mejor germina al día siguiente y no pasa nada. Y la pregunta era cómo captar la atención de estos. Pues Sí, yo sí, creo, sobre todo que con estos niños que a lo mejor no les motiva tanto el tema del medio ambiente o en general con todos, que cómo consigues motivarles y que se sientan parte del cambio, especialmente cuando algunas noticias son tan negativas. exactamente. Pues lo primero, y es una parte muy complicada, es intentar conocer un poco sus gustos y sus intereses. Y digo que es una parte complicada porque tristemente
tenemos muchos niños y tenemos muy poco tiempo y nunca llegas a conocer al fondo a cada uno de ellos. Pero, pues, un ejemplo también un poco absurdo, pues tengo ahora un grupo de chavales que les encanta todo el tema del manga, del anime y la cultura japonesa, pues me ha dado por investigar cosas relacionadas con problemáticas ambientales que ocurren en Japón o que han ocurrido, como todo el tema de la caza de ballenas y demás. Y claro, como ya estoy hablando de Japón, parece que ya dejan de leer manga escondidas y se ponen a escuchar porque he dicho la palabra Japón. Pues eso es un poco y bueno, pues así, pero sobre todo yo lo que veo es que les motiva en general porque es algo diferente a lo que están acostumbrados. Es lo que te digo, ya no es el ejemplo de James tiene un perro, es el ejemplo de que pasa esto y ya cuando les cambias un poco el chip, digamos que estos niños de sexto de primaria ya llevan muchos años en el colegio y saben la dinámica que hay, cómo funcionan las cosas. Entonces cuando te sales un poco del esquema dices, uy, ¿qué ha pasado? Voy a escuchar esto que es diferente. Y si me interesa, sigo. Y si no, pues vuelvo a estar a mi bola. Solo os falta hacer TikToks, ¿eh? Bueno, ya. Eso es lo siguiente, yo creo. Pero todavía no he llegado ahí. Porque vamos, yo creo que ya si les pones a hacer TikToks ya les tienes súper concentrados, ¿no? Segurísimo, es como la segurísimo. la tendencia. Bueno, yo siento también que, no sé, tú me dirás si es verdad o no, pero siento que niños y niñas tienen un acceso a la información que no teníamos cuando nosotras éramos pequeñas, ¿no? El acceso a pantallas con internet, a ordenadores, a iPads. Yo tuve mi primer ordenador con 12 o 13 años. Teníamos acceso a internet en el colegio de una forma muy limitada, pero ellos es totalmente diferente. ¿Vienen con información ya aprendida sobre el medio ambiente de casa? ¿Qué les preocupa? ¿Te traen alguna preocupación en el día a día, en el aula? Pues la verdad es que a mí me sorprendió porque, como bien dices, estos niños, y vuelvo a incidir que me centro en los que tengo ahora de 11 12 años, la mayoría tienen ya teléfonos móviles, todos tienen iPads o ordenadores, y más después de haber tenido clases online. Claro. Y claro, pero no lo tienen para leer noticias sobre esto, lo tienen pues para ver vídeos en YouTube o para ver TikToks o lo que sea. Entonces, hasta que tú no les sacas algún tema, ellos ya no se van a poner por ellos solos a buscar. Entonces, por eso creo que es muy importante lanzarles temas así, porque quien de verdad tenga interés lo va a buscar. Yo, por ejemplo, estoy pensando en una peque que tengo en sexto, porque el otro día se fue de viaje a Valencia y encontró un libro sobre el cambio climático y se lo está leyendo todas las noches y está haciendo un proyecto sobre el cambio climático. Y yo digo, pues mira, perfecto, Isa, si es que yo encantada de esto. Pero claro, esa niña no lo ha hecho hasta que a lo mejor yo le he contado algo que le ha llamado la atención. Entonces, por eso creo que es muy importante no dejar pasar estos temas dando por hecho que como tienen acceso a la información, ya por ellos mismos o por ellas mismas los van a buscar, porque no es así. Tienes que primero, como bien he dicho antes, plantar una semillita. ¿Y en casa sientes que no se están plantando estas semillas? Pues creo que, bueno, en muchos casos puede que sí, pero en la mayoría generalmente no. Creo que también nos hemos quedado mucho con la copla, como decía mi abuela, de hay que reciclar y ya reciclamos y ya está todo hecho. Pero no es así. Y al principio, sobre todo el año pasado que era tutora y tenía más contacto con padres, al principio sí que sentí un poco de rechazo de madre mía, porque estás invirtiendo tiempo en hacer esto y no en dar las matemáticas al uso. Pero luego, en las tutorías finales que yo tenía con ellos, pues era como, Mary, pues he organizado toda la cocina para que me entren 5 cubos de basura distintos y hacer esto. O hemos ido, yo que sé, a desconectar un poco al campo y mi peque se ha puesto a abrazar árboles y yo me he puesto a abrazarlos con ellas. Entonces, bueno, creo que es tiempo y me gustaría pensar que en casa sí que se mantiene y me gustaría pensar que los niños tienen ese poder para hacer que los padres también se interesen en ellos, en estos temas que digo, y bueno, y continúe todo. Pero bueno, son tantísimos niños ya los que tengo, es que este año tengo 130, entonces tengo como... Bueno, claro, es que a 5 clases, 27 alumnos, es que los ratios tela, ¿eh? Claro. Tela. Sí. Precisamente te iba a preguntar por el tema de los padres, madres, por si hay algún padre, madre que no haya apoyado esta forma de enseñar este tipo de contenidos o si te has encontrado con algún niño que sea negacionista.
Pues es que sí, justo. Bueno, lo del tema de los Algún padres, Trump del aula. además hace muy poquito, no alumno mío, pero bueno, hace unas semanas una compañera que está trabajando en secundaria me dijo que habían empezado un proyecto, las tutorías, ¿no?, sobre el cambio climático y que los niños le empezaron a preguntar, bueno, niños ya, jóvenes, adolescentes de cuarto la ESO, no sé, que tienen 16 años, bueno, que le habían empezado a preguntar muchas cosas que se escapaban un poco de ella y que si podía ir yo a charlar con ellos. Entonces fui y, y fue curioso porque tenía ahí a un niño negacionista de que no se creía nada, porque me preguntaba que qué relación tenía todo el tema de las vacas con el cambio climático. Entonces, pues yo se lo empecé a explicar un poco como se lo cuento a mis niños pequeños, ¿no? Todo lo de la ganadería, que por esto se deforesta también, luego lo del metano en los pedos de las vacas y tal. Luego no sé cómo llegamos al tema de que el nivel del agua está aumentando y él empezó, bueno, a sacarme teorías contradictorias de que no, si es que el agua no aumenta, no sé qué, hasta que salió Pepe, que era un niño que estaba como en su mundo, y le dijo, a ver, fulanito, que yo no me acuerdo de su nombre, creo que se llamaba Miguel, dijo, pero a ver, Miguel, si es que esto es así, es así, es así, no sé cuántos, y tuvieron ahí como un debate que yo estaba fascinada porque dije, jo, en realidad da pena que haya negacionistas, pero está bien que hablen de estas cosas y que tengan ideas distintas para que, bueno, pues hablen y que formen otro tipo de opiniones, porque también tristemente muchas de las opiniones que tienen, sobre todo niños y adolescentes, son cosas que escuchan en casa, no son opiniones que tengan ellos por sí solos, son cosas que lo han escuchado en la tele o su padre ha soltado algún comentario. Y está bien Entonces, que escuchen cosas diferentes, supongo, también para cuestionarse ellos mismos, que quizá lo que están escuchando en casa o en la televisión no es la verdad. desde luego. Entonces, pues sí que es verdad que a mí me gusta porque obviamente también mucha gente por Instagram, digamos que haters, por así decirlo, me dicen, es que estás imponiendo tus ideas. Y digo, no, para empezar, un día vienes a mis clases y cuando ya hayas venido a mis clases me juzgas. Y para continuar, yo en ningún momento, y además lo he comentado alguna vez por Instagram, en ningún momento he dicho que, por ejemplo, soy vegana, en ningún momento he dicho, yo qué sé, que hay que hacer esto sí o sí. A mí me gusta darles a mis niños herramientas para que sean capaces de labrarse su propia opinión. Porque es que tampoco tiene sentido que estos niños se pongan a plantar árboles porque yo se lo haya dicho. Porque lo harán 1 o 2 semanas, pero luego no continuarán haciéndolo. Entonces, hay que darles herramientas e información para que ellos busquen qué cosas pueden hacer y vivamos en un mundo más sostenible, que a lo mejor yo planto árboles, pero es que a lo mejor el peque de al lado, pues se le da bien recoger la basura de los ríos y ya está. Supongo que da mucho miedo cuando recibimos herramientas así porque la gente está acostumbrada a que la educación sea memorizar, memorizar, memorizar y vomitarlo en un examen. Y de esto has hablado recientemente en tus redes sociales, que recuerdo haberlo visto, ¿no? Que, bueno, pues que al final la educación se ha basado tantos años en este modelo de aprender y vomitar en un examen que no tenemos espíritu crítico, y es un poco esas herramientas que das tú, que intentas dar tú en tus clases, ¿no? Que aprendan a tener espíritu crítico. No, desde luego. Y que tampoco se me malinterprete. Yo soy la primera que hace exámenes porque es que es muy complicado salirte y además es que es mi segundo año como profesora. Es que tampoco tengo tantísima experiencia Mm. como para hacer todo a mi bola. ¿Y por qué te estaba diciendo esto? Pues eso, que soy la primera que hace estas cosas, pero sobre todo, y yo creo que estamos ahora en un punto que están ocurriendo tantísimas cosas, hablando de pandemia, hablando de guerras, hablando de hambre en el mundo, que es que una cosa que les digo yo a mis peques, porque tristemente tienen la mentalidad de, Mary, esto va a entrar en el examen, Mary, ¿cuántos puntos me va a quitar esto? Que yo les digo, que me da igual el 10 en el examen de inglés si no sabéis escuchar al compañero de al lado. Y yo me enfado mucho porque son niños que yo les adoro, pero no saben escuchar, no saben respetar, en el sentido de que eso, pues les estoy explicando algo y se ponen, yo qué sé, a jugar o a charlar. Y digo, chicos, que me da igual la nota del examen si no sabéis hacer esto. Que en 10 años a lo mejor
el inglés, porque claro, como yo estoy dando ahora inglés, por eso hablo así, Mm. digo que a lo mejor en 10 años el inglés ya no importa y la lengua que es importante es el japonés. Digo, pero si sabéis respetar al de al lado y tenéis herramientas para aprender también japonés, pues eso es lo que importa, porque os va a dar igual el 10 en el examen de verbos irregulares. Totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo. La verdad es que yo el tema de cómo está montado el sistema de educación. Es complicado. ¡Buf! Pero bueno, vamos a dirigirnos a los profesores que nos estén escuchando, que estoy segura de que hay alguno, porque yo tengo amigos que son profesores, muchos, y que nos escuchan, y que quieren introducir este tipo de contenidos como haces tú en sus clases. ¿Por dónde pueden empezar? ¿Nos puedes compartir algún recurso? Pues a mí la verdad es que me ha ayudado mucho el tema de leer. Pues, por ejemplo, recursos, libros tenéis a porrones, pero sí que me gustaría mencionar los libros que tiene Katia Hueso, que son 3, y Educar en la naturaleza, por ejemplo, me parece muy inspirador. Y sobre todo eso, que lean muchísimo. Luego a mí algo que me ha ayudado también a coger ideas y sobre todo a llevarlo al aula es el tema de las newsletters. Y bueno, estoy dando recursos como que son accesibles a todo el mundo, ¿no? Ujú. Pues, por ejemplo, estoy inscrita a la B-Letter. Yo también. Me Y gusta es que me mucho. parece ideal. Y el año pasado todos los días empezábamos por las mañanas, les ponía una noticia de la B-Letter y la comentábamos. Y este año, como estoy en inglés, pues estoy suscrita a la newsletter del periódico The Guardian, que tienen un Ujú. apartado de environment, de medio ambiente, y lo mismo. Entonces les voy poniendo pues artículos, vídeos, todo eso de recursos me ha ayudado mucho para ponerlo. Y luego, pues que estas personas no tengan miedo a compartir sus ideas entre ellos, porque es que no tiene sentido que nos lo guardemos todo para nosotros. Entonces, que pregunten, que cuenten. Tenemos ahora la gran oportunidad de que tenemos redes sociales, de que tenemos internet, y es que yo las cosas que he hecho no es que me las haya inventado, es que a lo mejor leyendo un blog, pues dije, ostras, voy a hacer esto y claro, lo tienes que adaptar para tus niños, entonces al fin y al cabo te sale luego otra cosa diferente a lo que has visto. Así que estar muy en contacto, pues, jolines, hay grupos de WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en YouTube, hay vídeos y luego, pues, incluir cosas que también nos motiven a nosotros. O sea, si hay algún tema dentro de todo el mundo de la sostenibilidad que es súper amplio, que no te guste, pues tampoco lo hagas porque no lo vas a transmitir de la misma forma que algo que te puede gustar a ti también de forma personal. Yo voy a compartir una cosa que hizo uno de mis mejores amigos, vive en Estados Unidos y él da clases de español. Uh-huh. Y se le ocurrió, yo en ese momento estaba haciendo un viaje por el sudeste asiático y me dijo, oye Carla, ¿por qué no te grabas en un día lo que haces, tipo blog, videoblog? ¿Por qué no te grabas? Porque estamos trabajando el pasado simple, bueno, era en español, ¿no? Porque no te grabas, todos los verbos tienen que estar en la misma conjugación, ¿no? Creo que era pasado simple. Uh-huh. Y vas contando lo que haces, porque creo que les va a gustar el rollito de ver a alguien viajar en un sitio exótico como era Filipinas en aquel momento y trabajaremos todo el vocabulario que tú toques en ese vídeo. Y yo dije, pues esta es la mía. Y yo, todo zero waste, metí un montón de cosas de sostenibilidad, todo con ese verbo, esa conjugación que él me había dicho. Me Sí. parece también una forma muy interesante de introducirlo, ¿no? Y bueno, creo que también, aparte de todo lo que estabas comentando, todos los recursos que ya nos has dejado e ideas que nos has dejado, que te sigan en Instagram, que tu Instagram, recuérdanos cómo es @merioka, si no me equivoco. Sí, Mary con E, que sé que está mal escrito porque bien dicho es con A, pero toda la vida me han llamado Mary con E, Merioka. Y bueno, pues ahí casi en el día a día en los stories comparto lo que hago. Ahora me ha dado por hacer reels con recursos, hago un poco de todo, también posts con ideas y demás. Y bueno, sí que es verdad que me gustaría compartir realmente todo, pero a veces es imposible por falta de tiempo. Pero Bueno, bueno, anunciaré pero es muy cosillas por ahí. interesante ya no solamente para profesores, sino para gente de a pie como yo que disfruto y aprendo un montón. Mary, me gustaría que nos compartieras alguna anécdota de clase, un momento que recuerdes en el que hayas sentido que estabais cambiando un poquito el mundo. No sé, tus alumnos y tú ahí juntos contra el cambio climático. Madre mía, es que mira, se me ha puesto la piel de gallina, qué pena que no se pueda ver esto, porque es que tengo muchísimas cosas, pero mira, me voy a emocionar y todo porque les echo mucho de menos a mis peques del año pasado.
pero me acuerdo un día que estábamos en clase y de repente hacía como muchísimo aire y la papelera del patio se cayó. Entonces salieron todos los papeles que había en la papelera volando y de repente dijo Dani, un pequeño, me dijo, Mary, vamos a recogerlos. Mira, salimos los 19 niños y yo al patio y dejamos las matemáticas o lo que fuera a recoger, pero que ese niño tomara la iniciativa fue, bueno, fue maravilloso. La semillita ya estaba Buah, plantada y es había que eclosionado, sí, sí. sí, sí, y bueno, como esas, pues muchísimas cosas de Mary, estoy abrazando todos los árboles de mi calle, o Mary, es que he ido a este sitio y como es naturaleza, me acuerdo de ti. No sé, el otro día una niña de las que tengo este año en tercero me dijo, ¿puedes poner este pendrive en tu ordenador? Y me había preparado una presentación de PowerPoint sobre mí. Antes se hacían dibujos, ahora se hacen PowerPoint. Madre mía. Y me llamó mucho la atención una frase que decía, que me decía, ojalá el resto de personas vieran la naturaleza con tus ojos. Claro, yo en ese momento, una niña de 9 años me da eso, es que me puse a llorar literalmente y le dije, Rocío, hija mía, qué bien escribe. Qué bonito, me emociona a mí también y Sí, todo, sí, me sí. parece súper Bueno, bonito. y digo, jolines, muchas veces lo pienso desde fuera, digo, ¿qué les estaré contando yo a estos niños para que ellos tengan esa sensación también de mí? Qué Así bonito. que, bueno, sí, muy emocionante. Es que, a ver, ser maestra es un trabajo muy cansado, que necesitas también mucha paciencia, pero te da tantísimas cosas, es que yo soy tan feliz. Yo, de hecho, puedo tener un día de mierda, aunque no sé si se puede decir la palabra mierda en el Aquí no hay podcast, tabús, aquí ¿vale? no te voy a prohibir nada. Pues puedo tener un día terrible, que yo voy a clase y aunque se porten mal mis peques, es que de verdad que soy feliz. Bueno, ojalá todos los profesores vivieran la educación como la vives tú también, con esa vocación de verdad de enseñar y de disfrutar con ellos, porque, bueno, siento que muchas veces ese también puede ser un problema, ¿no? Que hay gente que está ahí pues un poco por cumplir y porque hay 3 meses de vacaciones. Eh, vamos a... Me da pena porque estábamos contando cosas muy interesantes, pero vamos a salirnos del colegio para que nos cuentes otros proyectos en los que participas y en los que quizá la gente que nos está escuchando también pueda participar. Como por ejemplo el Reforest Project. Cuéntanos de qué va. Bueno, pues Reforest Project es una asociación en la que se dedica, su fin es plantar árboles. Entonces conocí Reforest Project, yo qué sé, hace 3 años, antes de la pandemia, ya he perdido la noción del tiempo. Sí. Y les conocí a través del Instagram y la verdad es que pues eran unas personas a las que seguían y se acabaron convirtiendo en mi familia, porque gracias a ellos además les encontré en un punto un poco complicado de mi vida, que estaba yo ahí pasando por una mala época y me ayudaron mucho. Me involucré mucho en el proyecto, no solo porque iba con ellos a plantar árboles, sino porque también empecé a llevar un poco la parte educativa, intentamos sacar alguna charla en algún colegio y demás. Luego ya lo tuve que dejar porque, bueno, pues llegaron otras cosas a mi vida, pero sigo con ellos plantando árboles y la verdad es que también estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto que está increciendo. Empezamos con muy pocos patrocinadores y ahora ya nos llegan donaciones de muchos sitios para continuar repoblando y replantando el planeta. Y la verdad es que, bueno, si alguien quiere formar parte de esto, les animo a que les sigan en redes sociales, que es @reforestproject, porque es un proyecto que nació en Madrid y empezamos plantando en Madrid, pero ya también hemos ido a plantar a Barcelona, a Zaragoza, a Sevilla, creo que a Valencia, y bueno, está aumentando, también han ido a México. Entonces, sí, Oh, sí, sí, os animo a que le interesante. sigáis porque cada vez esto va más y bueno, estoy muy, muy contenta de formar parte de esta familia de plantar árboles. Es muy bonito, la verdad. ¿Puede participar cualquier persona? Es decir, ¿puede ir a plantar árboles cualquier persona? Esto va en función un poco, pues están los socios, que son Ujú. personas que también como que donan un dinero y pueden venir a todas las plantaciones. Luego hay plantaciones privadas en las que van solo las personas, pues a lo mejor de X empresa que han donado dinero. Ujú. Pero mejor es que eso, que preguntéis ahí, que si les escribís por Instagram o por el email que tienen, os van a resolver todas las dudas. Yo al fin y al cabo soy una voluntaria más del equipo base, por así decirlo, que va a plantar árboles
y bueno, que eso es mucho más fácil de lo que parece, que luego siempre vemos lo de compre esta camiseta y plantan un árbol a mi voluntad, ¿no? En alguna empresa o lo que sea, pero aquí es que los estás plantando tú con tus manos y sabes que ese árbol está siendo plantado. Sí, es que Además, este es no un son... tema, es un tema que hemos tratado ya en el podcast con anterioridad, ¿no? Que es Sí. especialmente relacionado con el tema de los vuelos. Hay aerolíneas que han Ah, puesto programas de compensación de emisiones y, bueno, pues hasta qué punto todo esto funciona, cómo funciona, dónde se están plantando esos árboles que se están plantando en Madagascar y cómo me aseguro yo de que eso está exacto. pasando, ¿no? Entonces, creo que es interesante conocer proyectos que estén haciendo cosas en nuestro país de Sí. cercanía y que podamos verlos, tocarlos y plantarlos. No, desde luego, y que también muy importante que lo que dices tú, ahora estas campañas de hemos plantado 1 millón de árboles, Mm. pero en realidad han plantado semillas. En Reforest plantamos árboles que tienen por lo menos 3 años, o sea, árboles que son ya algunos de 1 metro de altura. O sea, Ujú. que los coges y pesan y, y tienes que hacer un agujero para que entren bien porque son muy grandes. Bueno, y que tardarán menos en compensar emisiones, por ejemplo, porque Claro, si es también una esa es otra semilla, cosa. No, y que si es una semilla también que se la puede comer cualquier pájaro en cuanto tú te das la vuelta. O sea exacto. que bueno, que creo que es un proyecto que merece la pena que le echen un vistazo y que también si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar a mí sin ningún tipo de problemas y verán también en mi Instagram fotos de yo plantando árboles. Eso Así es, que eso es. para que veáis que es verdad. No, no, totalmente. Y además de todo esto que ya hemos contado, tú desarrollas y produces tus propios documentales. Tu tiempo tienes que tener poco en esta vida porque haces muchas cosas. Entonces, en YouTube tienes 2 documentales, uno que se llama Caballos, súper bonito, y otro que se llama Pasado, Presente y Futuro de la Carne, sobre el tema del veganismo y de la industria cárnica en España. Ujú, Recientemente, además, sacaste uno sobre el Loro Parque en Tenerife, que lo has tenido que retirar. Y me gustaría que nos ujú. cuentes un poco qué ha pasado, de qué va este documental, eh, cómo iba este documental y por qué lo has tenido que retirar de las redes sociales. Pues sí, perfecto, yo te lo cuento. Estuve este verano en Tenerife y bueno, a mí me gusta mucho todo el tema de creación de contenido digital. Y nada, pues el día que llego a Tenerife y veo que todo Tenerife está empapelado con publicidad del Loro Parque y da la casualidad de que el Loro Parque está a media hora a pie desde el sitio donde estaba viviendo, pues dije, ostras, ¿por qué no en estos días que estoy aquí escribo al Loro Parque que me gustaría tener una entrevista con alguien de allí? Porque, bueno, pues yo soy una persona que pues no está a favor de eso, pero como bien he dicho antes, yo no puedo... Igual hay gente que nos esté escuchando que no sepa lo que es el Loro Parque, ahora lo Ah, acabo de claro, pensar. Vamos a sí, sí. contextualizar un poco, decir que el Loro Parque es una especie de... Yo no he ido nunca, entonces tampoco te lo sé decir, sé un poco el contexto, pero Ujú. cuéntanoslo mejor tú. Pues Loro Parque es el zoológico más grande y más exitoso y más de toda Europa. Es un zoo al fin y al cabo, y con muchos premios, porque tiene muchos animales y bueno, pues eso es lo que viene a ser Loro Parque. Entonces, bueno, como te estaba contando antes, pues yo soy una persona muy curiosa y aunque pueda estar o no a favor de algo, sí que es verdad que les estoy diciendo a mis peques que no se queden con la primera página web que busquen, sino que busquen otro tipo de opiniones para que sean capaces de elaborarse su propia opinión, pues es que yo no soy de otra forma. Yo tengo mi propia opinión, pero en base a que me he movido por muchos sitios para elaborarme la mía propia. El caso que me enrollo. Que les escribí la propuesta para hacerle esta entrevista y conseguí. Y bueno, pues entonces me pongo hasta nerviosa porque fue una mañana un poco dura, ¿no? Porque digamos que tú no estás a favor de algo, ir a un sitio y ver a los animales, jolines, es que yo la última vez que fui a un zoo fue hace años de pequeña cuando no te enteras de la mitad de las cosas. Entonces, pues fue una experiencia un poco dura y además, claro, te tienes que morder mucho la lengua porque, jolines, ya que me habían dado la oportunidad de concederme esta entrevista, yo no voy a ir Go vegan, saquen a los animales de las aulas. No, no, yo tenía que guardar un poco la postura. Difícil, ¿eh? Eh, Eso sí, fue todo muy, muy cordial, muy respetuoso y estuve como 3 horas hablando con muchísimas personas. Me pareció muy interesante y eso es algo que nunca se va a poder ver en un vídeo porque eso me lo quedo yo para mí misma.
el caso es que conseguí entrevistar al director de la Fundación del Oroparque. Y yo le comenté que este documental iba con el sentido de, jolines, pues es que hay gente que tiene opiniones muy diferentes al Oroparque, porque hay gente que lo apoya y hay gente que está en contra. Entonces, pues eso, que nos diera su punto de vista de, pues por ejemplo, qué pasa con los shows de los animales, cómo funciona eso de que un delfín haga cualquier cosa, cómo tienen a las orcas, eso va en contra de su naturaleza. Yo le hice ese tipo de preguntas. Entonces, bueno, pues yo hice la entrevista, la subí a YouTube, pareció todo bien, pero el problema vino cuando un par de meses después, porque me gusta subirla en ambas plataformas, la subí en Instagram, empezó a tener alcance y bueno, pues muchas veces es más fácil criticar antes que escuchar y ahora que vivimos en un mundo que todo va muy rápido, claro, una entrevista de 12 minutos la ve quien realmente tiene interés. Pero si tú en el título ves que ya es una entrevista al Oroparque, en vez de verla y pensar qué pueden decir, pues decís, pues criticas. Entonces recibí críticas y bueno, pues lo triste es que fueron de personas que en teoría tienen la misma ideología que yo, que son pues veganas, son profesoras y la verdad es que no os voy a mentir, pues es que me afectó. Puedo decir que no me afectó, pero es que me afectó, entonces cogí y lo borré de todos los lados porque no me vino bien. Y bueno, es algo que tengo pendiente, es algo que cogí y no he vuelto a hablar de ello porque hasta que no esté preparada para volver a recibir esas críticas, que sé que las volveré a subir a recibir si lo vuelvo a subir, pues estoy ahí, lo tengo pendiente. Y luego me dio mucha pena porque sí que es verdad que empecé a recibir comentarios privados de personas de jolín, Mary, me estaba pareciendo muy interesante, ¿por qué lo quitaste? Pues a lo mejor fue egoísta quitarlo porque me afectó mucho y a lo mejor viene bien a otras personas, pero ahora no estaba, ahora tampoco estoy preparada para recibir una oleada de críticas, más que nada también porque me da mucha rabia que sean de personas que en teoría, bueno, pues eso, que si tú eres vegana es porque sientes amor por los animales, pero ¿qué pasa también con los que son de tu misma especie, que somos el resto de personas? Entonces, bueno, fue ahí como un drama. Además, recuerdo ya que estuve como un par de semanas sin redes sociales porque dije, no me entraba en la cabeza de, bueno, pues todo este hate, ¿no? Que hay, que a veces lo damos muy por hecho, pero no tendría que ser así. Es muy triste que tuvieras que quitarlo, lo entiendo perfectamente porque al final te afecta la salud mental. Uh-huh. Yo también hay veces que he recibido mensajes que digo, no puedes ser más desacertado este comentario y o te haces una coraza o es que te afecta, claro que te afecta cuando te expones y cuando expones tu trabajo tanto. Te afecta muchísimo, así que bueno, yo solo espero que en el futuro te animes porque creo que además puede hacer más bien que mal. Y el que no, y el que se dedique a dejar comentarios de este tipo seguramente es porque ni siquiera vio el contenido, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es lo que me parece más fuerte, que te aventures a criticar una cosa sin haberla visto entera, ¿no? No sé. Exacto, pero bueno, está preparado, o sea, yo lo tengo en la galería del móvil, tengo escrito el texto que quiero poner, además dejando claras muchas cosas, porque obviamente en el vídeo yo no aparezco, ¿no? Es una entrevista a este señor. En el vídeo no se ve cuál es mi opinión, que yo creo que, bueno, si me conoces mínimamente, te metes en mi perfil y pone veganismo, pues puedes entender un poco cuál es mi opinión. Todo es desde un tono neutro, ¿no? Porque yo tampoco no soy de criticar a nada, ¿no? Hmm. No me apetece criticar al Oroparque, aunque yo no esté a favor de ello. Entonces, bueno, está todo escrito, está todo aclarado y en el momento que yo me vea estable para subirlo y recibir otra vez críticas y que me den igual, pues lo haré. Bueno, sí, porque llegarán seguro, porque nunca llueve a gusto de todos, oye. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Bueno, y hablando de viajes, me gustaría que cerráramos la entrevista hablando pues de tus viajes, porque tú has viajado mucho, la pandemia nos ha dejado a todos un poco huérfanos de viajes, pero intentas también hacerlo de una forma sostenible. Evidentemente todos sabemos ya a estas alturas que coger un avión es contaminante, que hay formas de pues mitigar un poco los efectos de esa contaminación que provocan nuestros viajes, pero me gustaría saber cómo lo haces tú, qué aplicas tú en tus viajes para que sean un poquito más sostenibles.
Pues la verdad es que es un tema que además hace unos meses hice un post sobre ello Mm, diciendo que me da vergüenza decir que viajo, porque eso, parece que divulgas sobre medio ambiente en redes sociales y luego ven que has ido a algún sitio y has cogido en un avión, entonces ya lo has hecho mal y ya no me sirve nada de lo que hayas dicho. Lo primero de todo, pues hay que ser realistas y para mí el viajar es algo que yo lo tengo en la sangre. O sea, y yo sé que muchas de las cosas que divulgo y que cuento en el cole y todo es gracias a que he viajado y gracias a que he visto cosas con mis propios ojos. A mí, por ejemplo, me ha tocado mucho todo el tema del calentamiento global porque yo fui a Islandia y vi cómo los glaciares se están derritiendo. Si no, a lo mejor no lo transmitiría de la misma forma. ujú. Entonces, pues hay que ser realistas y a mí me gusta viajar. Entonces, si puedo viajar, pues por ejemplo, es gracias a la pandemia, si hay que darle gracias por algunas cosas, es que me he acostumbrado a moverme por España pues en coches compartidos, en autobuses, en trenes, he buscado otros medios de transporte que no son el avión. Que luego he viajado, por ejemplo, a Tenerife y no tengo tanto tiempo para cogerme ferries, porque no, hay que ser realistas, no nos da tiempo en una semana. Ok, pues venga, voy a Tenerife en avión, pero ¿cómo me voy a mover en Tenerife? Para empezar, yo tengo carnet de coche, pero le tengo pánico al coche, entonces yo allá donde voy me busco transporte público, o si no, a pata. Voy a todos los sitios andando. Y si no veo absolutamente todo, no pasa nada, porque viajar no es ir a todos los puntos turísticos que hay que ir. A tachar, ¿no? A tachar del mapa, sí. Exactamente. Luego también, pues bueno, llevo 4 años y medio siendo vegana, entonces sí que cuando hice ese post del que te hablo en Instagram, calculé más o menos un poco las emisiones que he podido compensar llevando una alimentación basada en plantas, entonces, bueno, pues sigo siendo vegana en los viajes, pero por ejemplo, si viajo con mi familia que no son veganos, sí que es como, venga, pues vamos a intentar llevar una alimentación un poco más sostenible dentro de este viaje. Y yo creo que tema alimentación y tema transporte dentro de los sitios es lo que puede causar también un impacto. Además de luego, pues todo el tema de divulgación, ¿no? Tanto en redes sociales como luego en el colegio y demás, sobre cosas que están ocurriendo. Así que eso es más o menos lo que yo hago y buenamente puedo. Pues está muy bien y yo creo que tenemos que dejarnos de juzgar y de comentarios negativos y sobre todo la gente que lo está intentando, por lo menos que lo estamos intentando, pues apoyarnos los unos a los otros y ese tipo de comentarios al final creo que reflejan más sobre la persona que los está dejando que sobre los que los recibimos. Así que, bueno, yo espero con ganas poder ver ese documental pronto, Mary, ahí te lo dejo. Y seguro que las Uy. personas que nos están escuchando también, porque me parece muy interesante y bueno, y creo que es una forma muy objetiva también de presentarlo con una entrevista. Y bueno, Mary, ya estamos. Pues nada, me da penita Se ha porque pasado vamos, volando. se me ha pasado volando, ¿eh? Sí, sí, me ha Sí. encantado la entrevista, ha sido todo muy cercano, muy natural y, jo, contenta de que hayas querido contar conmigo para tu podcast. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque además lo que decía al principio, ¿no? Que el tema de la educación es algo que siempre sale, siempre que he entrevistado a personas que se dedican pues al medio ambiente o a hablar sobre temas de sostenibilidad, la educación siempre sale, aprender, 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 y no educación solamente de niños pequeños que están empezando, ¿no? Pero de nosotros, yo para poder hacer entrevistas tengo que aprender cosas nuevas sobre estos temas o para hablar según de qué, ¿no? Y creo que es un pilar fundamental. Así que educación, educación para todos. Nos tenemos que deconstruir y aprender nuevamente, dejarnos del reciclaje maldito, que no es lo único que hay, y aprender que hay muchas más cosas, ¿no? Para el tema de la sostenibilidad. Pues sí, es gracioso lo del reciclaje porque fíjate que, bueno, sí que es verdad que ahora todo el tema de la sostenibilidad está en boca de todos, pero todos de pequeños hemos estudiado la regla de las 3 Rs, que primero es reducir, después reutilizar y después ya reciclar, y aún así nos centramos siempre en la última R cuando hay dos por delante. Y eso Se nos ha quedado bien grabado Sí, la R del reciclaje, madre mía, pero madre que mía. no, primero hay que reducir.
y después ya reutilizamos y ya por último reciclamos. Y eso está en todos los libros de texto, así que no hay ningún tipo de excusa. Vaya, a ver si se nos mete en la cabeza. Oye, Mary, para acabar, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Ya nos has dicho tus redes sociales, pero repítenoslo por si alguien ahora cuando acabe la entrevista se va a Instagram a seguirte, tu web y el resto de los proyectos yo ya los pondré también en el blog. Pues sí, sobre todo estoy en Instagram, que es @merioka. Y bueno, dentro del Instagram, si os vais a mi biografía, tendréis un enlace a una web que tengo de mi proyecto educativo llamando Cambiando el Paso, que llegarán muchas cosas, pero va con mucha calma. Y ahí también está enlace a los vídeos en YouTube, que el canal es Merioka. Y bueno, a ver si dentro de poco aparece el del Loro Parque otra vez. Yo creo que sí. Bueno, pues muchas gracias, Mary, de verdad, por venirte al podcast. Ha sido un auténtico lujo contar contigo. Nos has inspirado mucho, a mí por lo menos me inspiras muchísimo. Yo ya sabes que tengo una hija pequeña y el tema de la educación ambiental va a ser mi prioridad número 1, así que muchas gracias. Nada, gracias a ti, un abrazo. Bueno, a todos los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos, espero que hayáis disfrutado tanto como yo y si es así, no os olvidéis de dejar una reseña en la plataforma desde la que estéis escuchando este episodio. Me ayuda muchísimo a que llegue a más gente y especialmente creo que tiene que llegar a mucha gente. Nada más, hasta la próxima. Chao.